sido desplazado, el último que había tenido títulos legítimos había sido el último Inca, ¿no? Ahí se produce una idea que es asociar al Imperio Incaico con toda América, o por lo menos con toda América del Sur, ¿no? Como la expresión más lograda quizás de estatalidad suramericana que había en ese momento. Es verdad que no era de toda América, pero bueno, queda identificado así, ¿no? Entonces Atahualpa, ¿no? Los herederos de los incas, bueno, habían sido despojados ilegítimamente de sus derechos. Y Belgrano dice, por lo tanto, y bueno, quiere decir, instaurada una sociedad a la cual, y esto es súper interesante, que un criollo, ¿no? Que no tenía sangre de descendencia indígena para nada, como Belgrano, y muchos otros criollos que estaban protagonizando la revolución, tenían una imagen de esa sociedad precolombina, andina, incaica, que era una imagen que en cierta forma idealizaba lo que había sucedido antes. No tenía la idea de que el orden político y social incaico era salvaje o barbárico, sino que había un rescate, un cierto rescate, no digo un rescate en todo, pero en la época circulaban textos, por ejemplo, había algunos que circulaban, eran producto de autores mestizos, como el Inca Garcilaso, que había escrito un buen tiempo atrás, pero que su trabajo había circulado mucho, que trataban de rescatar el orden social, las leyes, ese tipo de sociedad incaico. Y eso tenía una recepción entre personajes educados o bien en Europa como Belgrano, o bien en universidades americanas, pero personajes criollos, que no necesariamente lo habían oído de su tradición familiar, ¿no? De una cultura que sintieran propia, sino que tenía que ver con una mirada europea del pasado americano, que rescataba. También había jesuitas que habían escrito y eso había circulado. Todo esto lo cuenta Bartolomé Mitre bastante bien en la historia de Belgrano, aparece. Entonces Belgrano, el primer argumento es que era justo esta propuesta, era muy razonable y muy justa. Estaba ajustada a derecho, digamos, ¿no? Porque es muy particular siempre cuando se hace un proceso, una revolución, como en este caso, y se quiere reemplazar a una autoridad por otra, bueno, buscar la manera de argumentar que está más ajustada a derecho a la nueva autoridad que la vieja. Entonces de ahí la necesidad de encontrar una ilegitimidad en lo que existía, para no mostrarse como alguien que estaba infringiendo las normas, sino como alguien que estaba recuperando algo que se había perdido. Ese es el primer argumento de él, que habla de esto, de la presencia de una imagen en el mundo criollo, de una imagen del mundo andino, por lo menos que valoraba una buena cantidad de cosas. Eso es interesante. También uno puede ubicar en Juan José Castelli, por ejemplo, en algunos episodios de la época, elementos de políticas proindígenas donde se recupera, y uno se pone a mirar, y a mí me sorprendió mucho encontrar que era algo habitual en el discurso de los líderes revolucionarios de esa década, las referencias a lo americano, a lo andino, a lo incaico, y el propio himno de la nación nuestra, la versión larga, tiene una referencia, la presencia del sol en la bandera, en la moneda, en el escudo. Era algo que formaba parte del discurso oficial de la época. No digo que fuera el centro de ese discurso, pero existía, no era raro escuchar hablar ahí de sermones de sacerdotes revolucionarios que también lo incorporan. Estaba permanentemente el contraste entre cómo el orden tiránico colonial había ahogado en sangre la cultura preexistente anterior, ¿no? Ese era el discurso que uno encuentra en muchos documentos de la época. Entonces lo de Belgrano es un síntoma que muestra que esto existía entre personas que uno a priori no tendría por qué pensar en esa recepción de ese discurso, y sin embargo existía y era muy fuerte, y bueno, formaba parte de las convicciones también, ¿no? O sea que eso es como un argumento por convicción, el primero que plantea Belgrano. Después plantea otro argumento que es, si se quiere, más de cálculo político, porque no hay que olvidarse que esto es la conducción de una revolución y una guerra, ¿no? Que se desata. Entonces hay un cálculo político-militar que lo que dice Belgrano es, si proponemos un monarca inca, vamos a lograr entusiasmar a las comunidades indígenas, que obviamente eran la gran mayoría de la población, en muchas de las zonas más importantes del antiguo virreinato, y sobre todo en una zona más importante que era el Alto Perú, que nosotros hoy también en nuestra geografía, ¿no? En nuestra imaginación, la zona del Alto Perú lo vemos como algo periférico, un espacio muy periférico asociado a la pobreza, ¿no? Al atraso, pero que en esa época era el centro económico, productivo, el rol de la minería, demográfico y hasta cultural, ¿no? La Universidad de Chuquisaca estaba allí. O sea, los hijos de las buenas familias de Buenos Aires, algunos iban a estudiar a Europa, claro, Chuquisaca, muchos iban a Chuquisaca a estudiar
era visto como era un lugar y muchos de los dirigentes de la revolución habían estado. Claro, Moreno, ¿no? La disertación famosa de Moreno sobre la forma de trabajo. Entonces, el Alto Perú es una zona absolutamente central. Por eso las 3 expediciones, ¿no? La presencia permanente, la preocupación por cómo hacer para que la revolución haga pie en el Alto Perú, que nunca se consigue, y el propio Belgrano, bueno, fue uno de los que lideró una de las expediciones militares, como seguramente saben mejor que yo. Con lo cual, Belgrano dice, si proponemos esto, a lo mejor logramos incorporar a las comunidades indígenas masivamente en la revolución y por esa vía logramos destrabar el bloqueo militar que no podemos pasar con las expediciones militares, que permanentemente avanzamos y somos derrotados, ¿no? Y tenemos que retroceder. Entonces es un intento, yo creo, de destrabar políticamente una situación que militarmente no se había conseguido hasta ese momento, ¿no? Y esto es interesante por otros motivos, porque abre otro problema que es, ¿por qué Belgrano creía que se iban a entusiasmar las mayorías indígenas con una propuesta como esta? Que toca otro aspecto que hay un historiador peruano, yo siempre recomiendo mucho, que se llama Alberto Flores Galindo, ya fallecido, que trabajó la idea de la utopía andina, un mito existente en la subjetividad, en la mente, en el corazón de las personas del mundo andino, que tenían una creencia que era que iba a regresar el Inca iba a volver, y iba a poner las cosas en su lugar. O sea, era una manera de procesar subjetivamente a lo largo del tiempo la experiencia de la conquista, ¿no? Entonces estaba este mito, va a volver el Inca, y él, Flores Galindo, encuentra cómo a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia del mundo andino, hay diferentes sublevaciones, levantamientos, revoluciones, donde hay líderes que dicen ser el Inca que volvió. O sea, no es solamente una creencia, sino que bueno, hay episodios históricos donde logran convertirse esos líderes en encarnaciones de ese Inca, la mayor parte derrotadas, como el caso de Tupac Amaru, el más importante, ¿no? En 1780. Alguna que dice Flores Galindo nunca se consiguió derrotar porque se retiraron como a la zona más selvática y bueno, no se ponían, como que bueno, se quedaron allá y no hubo una derrota militar, pero hubo muchos episodios de levantamientos. Entonces, claro, en ese contexto, conociendo que Belgrano sabía que existía este mito, esta creencia, tiene más sentido el cálculo, ¿no? De que en caso de nominar a un Inca, a lo mejor se podía hacer contacto con esa creencia, y eso, como había sucedido en otra época, podía también generar ese levantamiento. O por lo menos, esa es una de las hipótesis del libro, ¿no? Que Belgrano está de alguna manera buscando conectar con la idea de la utopía andina. Porque hay un precedente que también está en el libro interesante de Francisco de Miranda, el llamado precursor de la independencia, ¿no? Venezolano, como soy, que él en sus proyectos independentistas había redactado una constitución y se la presentó incluso al primer ministro de Inglaterra en su momento, y en esa constitución la figura política principal del Estado que independizaría ya tenía el título de Inca. O sea, tampoco es que Belgrano lo sacó de la nada, ¿no? Esto existía como proyecto y seguramente las redes políticas de la época seguramente habría circulado, pero era una figura, era nominar a cualquier ciudadano con el título de Inca, que ya era interesante porque buscaba contactar con una raíz americana para ese estado que se estaba buscando fundar, pero no necesariamente era un descendiente de carne y hueso de los incas, ¿no? Era simplemente un título. En el caso de Belgrano hay un paso más, bastante audaz, que es, bueno, darle el poder. Efectivamente, porque finalmente un gobernante puede tener una corte, puede tener un entorno, lo que uno quiera, pero es el gobernante. Entonces tiene un riesgo, ¿no? Y bueno, darle el poder a un Inca ya era un paso más. Entonces ahí aparece, ¿no? el antecedente de toda la revolución de Tupac Amaru en el mundo andino, un antecedente muy cercano para todos los que estaban en el Congreso de Tucumán. No era algo, digamos, generacionalmente cercano. O ellos, o sus padres, o sus vecinos habían experimentado lo que fue ese episodio, que fue muy profundo, incluso había generado grandes temores en los sectores criollos y españoles de la sociedad andina, porque por momentos se había desbordado en situaciones de mucha radicalidad, de mucha violencia. Entonces era un tema complejo cómo relacionarse con eso. ¿Por qué Belgrano se anima a vincularse con eso? Yo creo que es porque la situación de la revolución y de la guerra era muy difícil. Entonces, en una coyuntura donde ya se habían agotado otras opciones, ¿no? Lo de ir a buscar a Europa, era difícil, en la guerra estábamos siendo derrotados, bueno,
ahora no. Yo creo que hay condiciones para animarse a buscar una solución un poco más radical porque las otras se habían ido cayendo, las otras opciones. Y el tercer argumento, también relacionado con este, ya no de cálculo estratégico político militar, él dice algo que es llamativo, que es si coronamos un Inca, vamos a prevenir futuras revoluciones. O sea, es como que le da el reverso al segundo argumento, ¿no? Dice, animémonos a integrar al mundo andino y sobre todo a la aristocracia indígena, ¿no? Porque no había también una estratificación en el interior de las comunidades, había caciques, había bastantes diferencias. Entonces, algo que se buscaba era uno de ellos, ¿no? Coronar. Si logramos hacer eso, no nos va a volver a pasar lo que pasó con Tupac Amaru, ¿no? Es un poco lo que uno lee entre líneas, porque si no, ¿a qué se refiere? ¿No? Con prevenir futuras revoluciones. Y también estaba el antecedente de Haití, que lo tenían también en Santo Domingo, ¿no? Conocían esa época, colonia francesa, que en 1804 había terminado de independizarse del dominio francés colonial, una revolución liderada por esclavos, personas que eran esclavos y que habían levantado, y bueno, también había sido un proceso muy violento, visto desde el lado de las minorías blancas o criollas. Entonces había un miedo, y hasta qué punto, ¿no? Le damos poder, le damos armamento, le damos espacio a las comunidades indígenas, porque eso, bueno, visto desde el punto de vista de los criollos, podía irse de las manos. Entonces ahí siempre había un tira y afloje. De hecho, algunos acusan a que cuando viajó Castelli en la primera expedición militar, la política de Castelli había sido demasiado hostil hacia los sectores más, si se quiere, que había que ganar para la revolución, criollos, en el Alto Perú, porque había sido demasiado pro-indígena. Había una situación ahí difícil, cómo sumar a las mayorías sin evitar un desborde revolucionario como había pasado tiempo antes atrás. Entonces ahí había un tema político, a ver cómo hacer. Y en cada momento, cada intento, bueno, tiene su propia fórmula de cómo relacionarse con esa realidad. Belgrano hace un ensayo, bueno, bastante radical dentro de la variedad de cosas que se fueron planteando. Y esos son los tres argumentos que plantea Belgrano. Lo curioso es que, por los testimonios que tenemos, la respuesta de los diputados reunidos fue como de aclamación, todos aplaudieron, festejaron. Él mismo le cuenta a Rivadavia por carta que él se emocionó, que lloró, como que fue un momento emotivo, le transmite a Rivadavia su propia intervención. Él lo sintió como, bueno, como una cosa donde estaba muy involucrado él de lo que estaba planteando. Y ahí empezó la discusión en el Congreso. Las siguientes sesiones empezó, bueno, rápidamente se declara la independencia 3 días después, pero después de declarar la independencia empieza un debate sobre la forma de gobierno y aparece la discusión. Algunos levantan la mano. La primera de las sesiones, el diputado representante de Catamarca, Acevedo, sacerdote, él rápidamente insiste, dice, tenemos que avanzar con la propuesta de Belgrano, y ahí agrega él, de acuerdo a los documentos que tenemos, agrega un elemento fundamental para lo que va a pasar después, que es la idea de que si va a haber un monarca inca, la capital de ese reino no podía estar en Buenos Aires, sino que tenía que estar en Cusco. Cusco, que estaba más allá de las fronteras del Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Cual abre todo un tema para tratar de acercarnos a la idea de cuál era la dimensión territorial de eso, de esa revolución y de ese proceso que se estaba haciendo, porque evidentemente era más amplio que las fronteras de la Argentina actual, ¿no? Por lo menos en lo que hoy es la República de Bolivia, de Perú, bueno, ni hablar del caso de lo que es Uruguay, Paraguay, bueno, ellos estaban pensando en términos más americanos, ¿no? Y no se sabía bien, por eso vieron que la Declaración de Independencia es independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, que uno nunca sabe cuáles son finalmente las provincias, están las que estaban representadas en el Congreso, pero probablemente tuvieron una idea un poco más amplia, ¿no? Y esto de Cusco da a entender eso, porque lógicamente, bueno, no estaba representada la zona de Cusco en el Congreso, sin embargo un diputado entiende muy razonable proponer que la capital debía estar en una zona que estaba por afuera de las provincias representadas, efectivamente, ¿no?